La fe sola no salva. Este estudio sobre la doctrina de que la salvación es por medio de la fe sola. Este estudio es para todos, pero yo tengo en mente a familia y amigos, conocidos de los miembros de la Iglesia de Cristo. Queremos que ellos entiendan lo que la Biblia enseña claramente sobre este asunto para rechazar este error doctrinal. El apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 2:15, usa bien la palabra de verdad. Es lo que queremos hacer. Queremos usar bien las escrituras. No queremos enseñar que las escrituras enseñan tal o cual cosa cuando no es cierto. También el apóstol Pedro, él habla de los que tuercen las escrituras, que algunos son difíciles de entender, no imposibles, pero requieren mucho estudio. Y francamente, los que enseñan que la salvación es por la fe sola, usan mal las escrituras, y queremos que la gente entienda esto. En este estudio vamos a examinar argumentos de los proponentes de esta doctrina y luego dar la refutación. Pero para comenzar, voy a leer varios textos que dicen que la salvación es por fe. Desde luego aceptamos todos estos textos. Lucas 8:12, viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y nos dicen los proponentes de esta doctrina, la salvación por la fe sola, nos dicen que esto implica que los que creen en ese momento se salvan. Dicen que el texto no dice nada del bautismo y nos advierte diciendo que el añadir el requisito, el bautismo, pues es añadir, dicen ellos, es añadir a las escrituras. Dicen ellos que la fe es seguida por la salvación. Y dicen que no creemos que el bautismo es el Salvador. Creemos que Cristo es el Salvador. Lucas 7:50 es otro, dice, tu fe te ha salvado. Y dicen los que enseñan la fe sola, ellos dicen, el texto no dice, tu bautismo te ha salvado. Dicen ellos, enséñame algún texto que diga, tu bautismo te ha salvado. Luego citan Juan 3:15 para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y no dice nada del bautismo. Uno de los propósitos principales de los proponentes de la enseñanza de salvación por la fe sola es para eliminar el bautismo. Es para probar que el bautismo no es necesario para obtener el perdón de pecados, a pesar de lo que dice Pedro en Hechos 2,
38, arrepentíos, ¿verdad? Y bautícese para el perdón de los pecados. Pero ellos hacen todo lo posible por refutar eso. Juan 3, 18, el creyente no está condenado. Juan 5, 24, ha pasado de muerte a vida. Pero ustedes dicen que el que cree todavía está muerto en sus pecados. Pero Jesús dice que ha pasado de muerte a vida. Romanos 8:1, donde Pablo dice que es justificado por fe, pero ustedes creen que el creyente todavía está bajo condenación y que él sigue condenado hasta que algún predicador de ustedes lo bauticen. Así, siempre están citando estos textos sobre la fe para negar la necesidad del bautismo. Al citar estos textos, ellos insisten mucho en que estas son las palabras de Jesús mismo. Y nos dicen, pero ustedes no las creen, no las aceptan. Bueno, Jesús dijo repetidas veces que los que creen se salvan. Y nos dice, a estos que enseñan la fe sola, nos dicen, tenemos las mismas palabras de Jesús para probar nuestra doctrina. Si el creyente no se salvará antes de bautizarse, Jesús nunca habría dicho estas cosas. Y concluyen con esta lista de muchos textos que hablan de la fe. Dice, ustedes tienen unos 6 versículos sobre el bautismo y tenemos más de 100 textos que dicen que la salvación es por la fe sola. Ustedes creen que los 6 textos que citan la palabra salvo significa salvo, pero en los 100 textos que citamos la palabra salvo, ustedes dicen que no significa salvo. Bueno, ahora la refutación, y quiero insistir en una cosa muy importante. Ellos hablan de 100 textos, pero no son 100 argumentos. Es un solo argumento. Desde luego, aceptamos todos los textos, los 100, o si hay más de 100, los aceptamos, que dicen que somos salvos por fe, claro que sí. Pero es un solo argumento. La mejor manera de refutar ese error, hermanos, no es citar los textos que requieren el bautismo, sino más bien citar los textos que basan la salvación no solamente en el creer, sino también en el oír, y luego en arrepentirse, y en confesar a Cristo, y en invocar el nombre del Señor. Y ellos aceptan. Los que enseñan la doctrina de que somos salvos por la fe sola, ellos no creen eso. Ellos no creen eso. Ellos creen, igual que nosotros, que hay que oír, arrepentirse, confesar a Cristo, invocar el nombre del Señor. Eso no es fe sola. Eso no es fe sola.
Eso es fe más otras varias cosas. Ellos solamente quieren eliminar el bautismo. Tienen un prejuicio tremendo contra el bautismo. Pero ellos saben que hay que oír, hay que arrepentirse, hay que confesar a Cristo. No es por fe sola. Juan 5:25, si citamos Juan 5:25, como ellos citan todos estos textos sobre la salvación por creer, Juan 5:25 dice que el que oye, el nada más oír, se salva. Juan 5:25. También Hechos 11:18, que la salvación se basa en el arrepentimiento y no habla de otra cosa. Juan 5:25 dice salvación por el oír y no menciona otra cosa. Y nadie cree que es por el oír solo. Y nadie cree que es por arrepentirse solo. Nadie cree eso. Y tampoco de que uno es salvo por la fe sola. Ellos hablan de los dos lados de la boca. Ellos dicen que por la fe sola. Y luego por el otro lado de la boca dicen, pero hay que hacer esto y esto y esto y esto. Yo estoy hablando de salvación. Yo no estoy hablando de buenas obras. Yo estoy hablando de requisitos para ser salvo. La Biblia dice enfáticamente que el que oyere vivirá. El que se arrepiente será salvo. No va a perecer. Romanos 10:10, que la confesión es para salvación. Es para salvación. Romanos 10:10. Y luego es por el invocar el nombre del Señor. Romanos 10:13. Juan 5:25. Deben apuntar esto. Hermanos, deben apuntar Juan 5:25. Los muertos en pecado, los muertos separados de Dios, oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Punto. Oirán y vivirán. Hasta ahí nomás. Y nadie cree en el oír solo. Los que enseñan la fe sola dicen que en el momento de creer uno se salva. Pero Juan 5:25, ellos dicen, no, pues hay que explicar eso. Hay algo más que decir. Igualmente, todos los textos que dicen fe o dicen creer, desde luego es fe obediente. Es fe obediente, es fe activa. Ellos dicen, por ejemplo, eso de oír, que los que oyen vivirán en el sentido de oír con entendimiento y con fe. Dicen que debemos aceptar sin comentario, sin explicación, sin nada, todos los textos que dicen que en el momento de creer uno se salva, punto y aparte. En ese momento se salva y ya. Pero, ¿qué dicen de Juan 5:25? Hay que explicarlo. Hay que explicarlo. Oír con entendimiento hay que producir fe. No. Hay que ser consecuente. Si en el instante de creer uno se salva, entonces al oír en ese instante uno se salva. Hay que ser consecuentes. Hay que usar bien la palabra de Dios.
Pues claro que sí. Juan 5:25 requiere explicación y también Juan 3:16 y los muchos textos sobre el creer. Hechos 11:18 también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahí está. Según este texto, el único requisito para vida es el arrepentimiento. Si nosotros si hiciéramos como aquellos proponentes de la fe sola, si nosotros enseñáramos los demás mandamientos como ellos manejan el asunto de creer, habría tanta, pero tanta confusión. Porque la salvación se basa en esto, y luego en esto, y luego en esto, y luego en esto. ¿Me explico? Muy importante, hermanos, explicar eso a sus parientes, amigos, porque mucha gente se engaña, mucha gente cree esa doctrina porque es muy popular, es enseñada en muchas iglesias. Hechos 11:18. Arrepentimiento para vida. Y desde luego, Jesús dice en Lucas 3:3 que si no os arrepentís, pereceréis. Es condición, es requisito. Indudablemente, es requisito. Pero el único, no es el único, pero sí es requisito, claro que sí. Una pregunta muy importante una pregunta que puede hacer con sus parientes o amigos que enseñen salvación por la fe sola, es esta. Si Juan 5:25, los que oyeren vivirán, salvación por el oír, nada más por oír. Y Hechos 11:18, que es nada más por arrepentirse. Si la salvación se obtiene en el momento de oír o de arrepentirse, entonces, ¿por qué enseña usted que en Juan 3:15 y docenas de textos que hablan de creer, que en ese instante de la aceptación mental, de que uno mentalmente acepta algo, salvo? Entonces, si es así, pues por el oír solo, el arrepentirse solo, confesar solo, así, hay que ser consecuentes. Hay que usar bien las escrituras. Yo tengo aquí unos 2 ejemplos muy importantes y quiero que los apunten, por favor. Apunten en su tableta Hebreos 11:30. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe. Los israelitas entonces tenían fe. Y en el momento de tener fe, los muros cayeron. Así es, así fue. Así fue. ¿Es lo que dice Hebreos 11:30? No, dice que cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. La fe, por la fe, los muros cayeron. Por la fe. ¿Cuándo? Cuando la fe era activa y el pueblo estaba obedeciendo el mandamiento de rodear la ciudad.
Ellos creyeron en Dios, claro que sí. En el momento de creer que Dios podía tumbar aquellos muros, ¿cayeron? No, no, señor. Otro muy bonito. Marcos 2, apunte, Marcos 2, 3 al 5. Vinieron a Cristo unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, dice que descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús, ¿qué? Al ver Jesús, ¿qué? Dice el texto que al ver Jesús que bajaron a los... No. Dice al ver Jesús la fe de ellos. ¿Sabe usted, hermano, que la fe es visible? La fe se puede ver. Jesús vio la fe de aquellos hombres. ¿Qué le parece? Se puede ver, claro que sí. La fe es activa. Y una fe no activa no salva. No salva. No lleva fruto, no hace nada. No salva. Marcos 2, ojalá que no olvide estos textos. Y también el de allá de Jericó, y los muros. Romanos 10:10, con la boca se confiesa para salvación. Para salvación. Entonces, si la persona se salva en el momento de confesar, entonces no fue salva en el momento de creer. Fue salvo el momento de creer, salvo. Y luego cuando confesó a Cristo, fue salvo. ¿Cuándo? Los que enseñan la fe sola creen que uno tiene que confesar a Cristo. Entonces, ¿cuándo es salvo? ¿Cuando nada más cree o cuando confiesa a Cristo? Los que enseñan la fe sola saben perfectamente que uno tiene que oír, tiene que arrepentirse, tiene que confesar su fe. Ellos saben eso perfectamente. Y ellos saben que no son obras o fruto de la fe, como hablan después de la fe. Uno es salvo por la fe sola, pero la fe sola tiene fruto, tiene obras, pero las obras no salvan. El fruto, la fe sola salva, pero la fe sin obras, dice Santiago, está muerta. Y la fe sin fruto, es el árbol sin fruto, no vale. Hermanos, usar bien las escrituras, no torcer las escrituras. Esto es un asunto pero muy serio. La sencilla verdad es que si alguien le dice, pues yo creo en la salvación por la fe sola, no es cierto. Dígale que, amigo, hermano fiel, hermano, pariente, el que sea, eso no es cierto. ¿Por qué dice eso? ¿Usted no cree que el oír es necesario? Oh, sí. ¿Y usted cree que el arrepentirse es necesario? Oh, sí. ¿Y usted cree que confesar a Cristo es necesario? Oh, sí. Esto no es fe sola. ¿Qué está pensando? Eso es insensatez. Hay que ayudarles. Tienen ojos que no ven.
Tienen oídos que están tapados porque están bajo la influencia del calvinismo, que dice el hombre nace pecador y por eso todo depende de la gracia de Dios. Pero la fe, Dios le da la fe. Dios le da la fe. Todo es de Dios. Porque el hombre es pecador, nace pecador y no puede hacer nada para salvarse. Muy bien, entonces pensemos seriamente. Usemos bien las escrituras. Pero tan importante. Así es que en muchos textos bíblicos, hermanos, yo sé que ya saben esto, es muy obvio, pero hay que explicarlo a sus parientes, a sus seres queridos, a sus amigos, conocidos, que siguen cegados por doctrinas de los hombres. Y hay varios textos que usan una sola palabra que representa todo el plan de salvación. Para el plan de salvación hay 5 pasos: oír, creer, arrepentirse, confesar a Cristo, ser bautizado para perdón de pecados. 5 pasos. Pero en todos estos textos que hemos mencionado, que hemos estudiado, se menciona una sola cosa, como si una sola cosa salva. Una sola cosa representa todo el plan de los 5 pasos de obediencia al Evangelio. El obedecer al Evangelio son 5 pasos, pero en todos estos textos se menciona una sola cosa que representa todo el plan de salvación. Hermano, espero que todos mis hermanos entiendan eso y que lo hayan explicado, pero si no, desde ahora deben apuntarlo y deben usarlo, porque tanta gente no entiende ese punto. Tanta gente usa mal las escrituras porque no entienden este sencillo punto. Y la culpa la tienen ellos, están sin excusa. Porque ellos permiten que otros usen la cabeza de ellos. Ellos no usan su propia cabeza. Ellos permiten que sacerdotes y pastores, evangelistas y padres y tíos y abuelitos permiten que otros usen su cabeza. Y ellos rehúsan usar su propia cabeza que Dios le dio, inteligencia que Dios le dio. Y esto es peligrosísimo. Pueden perder su alma. Deben despertarse y reconocer que cada quien es responsable delante de Dios. Cada quien debe estudiar su propia Biblia. Su propia Biblia. Hermanos y amigos, por la providencia de Dios, la Biblia ha llegado a nosotros, traducida a cuántos idiomas y dialectos, ¿verdad? Disponibles. Así es que cada quien debe estudiar su propia Biblia, y dice el apóstol Pablo que pueden entender, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Yo estoy nada más como a mitad de este estudio. Yo lo tengo escrito. Lo estoy enviando email también. Y si usted quisiera tener todo el estudio, va a haber 2 videos. Pero usted quiere todo el estudio en un email, con todo gusto se lo mando. Nada más me manda un email a mi número, Wayne Partain, número 1, @gmail.com. Y con gusto se lo mando.
y Dios mediante habrá otro video para completar este estudio. Muchas gracias por acompañarme en esto y que el Señor les bendiga.